Hola a todos, buenas noches. Soy yo de nuevo, Eric León Gatos Airets, y esta noche, aunque voy a contar una historia que tal vez he contado muchas veces porque hay muchas variantes, vamos a darle un pequeño descanso a nuestra querida y peluda sombra felina nocturna. Hoy no va a grabar ella, voy a grabar yo. A lo largo de todo este tiempo que he estado haciendo las historias, bueno, pues aquí les voy a contar ahora sí que de refilón, pues 3 historias que se refieren al mismo espectro, ya tan choteado como dicen, pero tan actual todavía, puesto que yo todavía en ocasiones lo he llegado a escuchar. Y ya saben cuál es el espectro mucho más famoso de todo lo que es México. Vamos a ver qué cosa es lo que vemos en estas 3 pequeñas historias. Las voy a hacer un poquito más rápidas, no tanto por cuestiones de tiempo, sino también para darle un poco más de variedad. La primera, pues obviamente se llama La Llorona y dice así: los 4 sacerdotes aguardaban expectantes, sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo argentino del lago de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor, un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. ¡Ay, hijitos míos! Ya nos tenemos que ir. ¿A dónde los llevaré? El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teocalli dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzara a construir Tizoc en 1481 para terminarlo a Huizotl en 1502, si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas, y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma el joven. ¡Es Cihuacóatl!, exclamó el más viejo de los 4 sacerdotes que aguardaban el portento. La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, agregó el otro interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos por el rumbo del señorío de Texcoco, todo quedó en silencio. Sombras ominosas huyeron hacia las aguas, hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes primero y después Fray Bernardino de Sahagún interpretaron de este modo: hijitos míos, amados hijos de la náhuac, vuestra destrucción está próxima. Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores para decir cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes: ¿a dónde iréis? ¿A dónde, amados hijos de la náhuac, los podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderos. Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augures, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tilpo Toncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal.
Sí, muy buena madre. Puros sacrificios, corazones sangrantes, ya se imaginan. El emperador Moctezuma Xocoyotzin se atusó el bigote ralo que parece escurrirle por la comisura de sus labios, se alisó con una mano la barba de pelos escasos y entrecanos, y clavó sus ojillos vivaces, aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la atesada superficie de Amatl, y que se guardaba en los archivos del imperio, tal vez desde los tiempos de Itzcoatl y Tlacaelel, pues no hacía mucho tiempo, tendría unos 40 años. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la hierática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, no entendía nada, para que entiendan, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. Señor, le dijeron, estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá según el sexto pronóstico de los agoreros para anunciarnos la destrucción de tu imperio. Dicen aquí los sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos llantos y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses, humillados por otros dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre. Preguntó Moctezuma bajando la cabeza con gran temor, reverencia y humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, Señor. Por eso la diosa Cihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces los 4 sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma, Iluicamina, Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl, el fantasmal augur vagaba por entre los lagos y templos de la Anáhuac, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avasalladora. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco y con las negras crines de su pelo tremolando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente, cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios, y las imágenes iluminadas por lámparas votivas en pétreas hornacinas, para lanzar este grito lastimero que hería el alma y de todos en México ya conocido. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche, la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas, jugueteando al viento, se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la catedral, musitaba una larga y doliente oración, para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las galeras, hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla. Todos convinieron en que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por un desdichado amor, bifurcando en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otros que era una amante abandonada con hijos. Hubo quienes bordaron la consabida trama de un noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le bautizó como La Llorona.
debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de Nueva España y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero, pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos timoratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de la Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas y cientos enfermaron de tal espanto. Poco a poco y al paso de los años, la leyenda de la Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomando otras nacionalidades y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se asegura que todavía aparece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso, lanzando al aire su terrífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y bajando por cimas y montañas. Porque ya les he dicho que esta historia, esta leyenda, no es exclusiva de México, pero lo más seguro es que sí se originó aquí. Desde entonces este ser, sea lo que sea, vaga como una tal alma errante, alma en pena, buscando cómo calmar su tristeza, quien la quiera calmar, quien la quiera consolar. Pero esto solo creo que será posible hasta el fin del mismo mundo. Vamos a ver qué más dice, porque aún continúa la historia, el espectro de la Llorona. Y otra vez aquí, ya habíamos visto esto. ¿Cómo ven? Bueno, pues recuerden que durante los primeros años del México colonial existió una mujer indígena de gran belleza que se enamoró locamente de un español y con quien tuvo 3 hijos. A pesar de ello, este caballero nunca la desposó y solo la visitaba en limitadas ocasiones. Años más tarde, por así convenirle a sus intereses, el español contrajo nupcias con una mujer española. Cuando la mujer indígena se enteró de la traición, enloqueció de rabia y celos a tal grado que asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en un río. Otros dicen que fue en el mismo lago de Texcoco. Al darse cuenta de lo que había hecho, llena de un gran dolor, se suicidó también arrojándose al mismo lugar. Desde entonces su alma no ha tenido descanso y todas las noches vaga por las calles solitarias o cerca de los ríos, buscando a sus hijos y llorando por su muerte, lanzando gritos y gemidos capaces de horrorizar a todo el que la escuche. Todavía hoy, si se presta un poco de atención durante algunas noches, es posible escuchar su terrible lamento. ¡Ay, mis hijos!, que repite desde que ella los asesinó. Hay incluso quienes afirman haberse sentido atraídos por la visión de una hermosa mujer en la noche, una mujer solitaria vestida de blanco, caminando en medio de la noche más oscura. La Llorona es quizá una de las leyendas más antiguas y conocidas en México y extendidas al resto de la América Latina. Desde luego tiene tantas versiones como se puedan imaginar. Ya habíamos dicho que hay quienes afirman que era la antigua diosa azteca Cihuacóatl. Otra versión indica que pudo haber sido la célebre Malinche o Doña Marina, de quien se hablará más adelante en estas historias. Hay otros, sin embargo, que la ubican como una mujer de gran belleza que existió durante la época del México colonial. Y recuerden que el cine mexicano en su época de oro sí filmó varias películas sobre La Llorona. Vean que hay una ya de los años 30 y una de los años 60, me parece. Las dos son excelentes y pues les recomiendo verlas. Búsquenla en esta misma plataforma en YouTube o búsquenla en aquella otra plataforma de internet que lanza todas las películas habidas y por haber, y las que no pues las inventa, ¿verdad? Búsquenla ahí y verán qué es lo que encuentran. Pero sigamos adelante. Pero ¿quién es esta misteriosa y al mismo tiempo aterradora mujer? Aunque el origen varía,
A grandes rasgos, La Llorona es el alma en pena de una hermosa mujer vestida de blanco que todas las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos, lamentándose por la pérdida de sus hijos que ella misma mató. Su belleza ejerce una gran atracción sobre todos los hombres y sus gemidos y lamentos aterrorizan a todo el que la escucha. Es muy posible que esta leyenda haya tenido su origen en la antigua cultura mexica, donde se creía en las llamadas mujer ciguateteo, que no eran otra cosa más que los espíritus de las mujeres muertas durante el parto y a quienes se les honraba por haber perdido la batalla que representaba el dar a luz. Los antiguos pobladores de México Tenochtitlán creían que podían encontrar estos espíritus llorando por sus hijos en los cruces de los caminos. Es muy común que las ciguateteo estén profundamente relacionadas con la diosa Cihuacóatl, a quien ya hemos mencionado, quien dentro de la mitología azteca fue la primera mujer en dar a luz y por lo tanto se convirtió en la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al parir. Quizá esta leyenda fue más adelante adoptada por los españoles durante la colonia y se le asoció con la Malinche o Doña Marina, quien fue la traductora oficial de los españoles cuando llegaron a México Tenochtitlan. Como la Malinche tuvo un hijo con Hernán Cortés, es considerada, entre muchas cosas, la primera madre de México, Don Martín Cortés. ¿Cómo ven, mis estimados felinos nocturnos, estas historias que seguimos contando aquí? Y bueno, les voy a narrar para que vean que yo soy, pues bueno, una pequeña historiecita más, llamada La Boda Macabra. Vamos a trasladarnos a otro lugar, pero ya del siglo pasado, del siglo XX. Acuérdense que ya estamos en el siglo XXI, aunque tal parece que siguiéramos viviendo en el XX, por esas cuestiones raras de la mente humana, ¿verdad? Bueno, pues esta se llama La Boda Macabra. En la Ciudad de México, donde yo vivo, existe una casa muy grande, pero actualmente deshabitada. Bueno, ahora la llaman Casa Embrujada o Encantada. Su historia comienza por los años 1930. Esta casa pertenecía a unos hacendados muy ricos, que eran dueños de la mayor parte de las tierras y tenían una única hija. Por ahí también existía otra familia de igual condición económica. Ellos tenían 3 hijos, pero el mayor era de la misma edad de la hija de la otra familia. Resulta que los dos se enamoraron y decidieron casarse. Los padres, contentos por la unión de sus hijos, ya que a ambos les convenía este matrimonio, fue así que en el día de la boda todo salió muy bonito en la iglesia y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción. Todos los invitados se encontraban en el salón del primer piso donde era la fiesta. La novia subió a su cuarto a cambiarse de ropa. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta de que su hija no bajaba y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre del novio, subieron a ver por qué se demoraba. Cuando estaban caminando por el pasillo, encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron. Entonces subieron sus esposos y algunas personas más, que al ver la escena igual se sintieron atemorizados, pero decidieron ir al dormitorio. Un poco más allá encontraron un brazo, y conforme avanzaban, veían algún pedazo humano. Llegaron al cuarto de la chica, y allí encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se aterrorizaron por el hallazgo macabro, pero de pronto escucharon un grito que provenía del jardín. Bajaron inmediatamente y se encontraron con la empleada que gritaba a más no poder, ya que en el árbol estaba ahorcado el novio, pero le faltaban las 2 manos. Los invitados empezaron a correr hacia la salida asustados. Los padres, consternados, llamaron a la policía. Se investigó el hecho, pero nunca se encontraban culpables. Todos los invitados eran interrogados, pero nadie decía nada.
Pasados 8 días se realizó una misa para los difuntos, y en medio de la misa llegó un joven, que era empleado de una de las familias, con una caja con una nota que decía: abrir inmediatamente. El padre del chico abrió la caja, y cuál fue su sorpresa o miedo, ya que dentro estaban las dos manos del chico y debajo un papel que decía: la unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al joven quién le entregó la caja. Él dijo que había llegado por correo a la casa y como era urgente se lo llevó a la iglesia. Después los padres empezaron a tener pesadillas donde veían caras deformadas y les decían que se fueran lejos, que olvidaran lo que pasó. Cansados por esto decidieron ir a la policía para que dejaran de investigar y como era gente influyente hicieron que nadie más hablara del caso. Varias personas dijeron que quien mató a los jóvenes fueron sus enemigos, ya que tenían muchos. Otros que fue un joven enamorado de la chica, que era muy coqueta, pero a nadie le importaba realmente y no faltó quien dijera que fue el mismo demonio, ya que para tener tanto dinero habían hecho un pacto con el diablo. Sea cual fuere, ahora dicen que se escuchan gritos en la casa, ruidos, y si entras puedes ver a una novia gritando e implorando por su vida a una sombra negra con una hoz. Obviamente, la dirección de esta casa aquí no es revelada. Hay tantas casas embrujadas en la Ciudad de México, pero en fin, no nada más son casas deshabitadas. ¿Quién de ustedes no ha tenido también algún episodio así? Que de pronto se abre alguna puerta o se les cae enfrente algún objeto sin que nadie se los lanzara, bueno, que en apariencia nadie se los lanzaba, que se escuchen que toquen puertas, que rasguñen las ventanas, que se oigan, que bailan en la noche en el techo de sus casas y cosas así por el estilo. Nadie, ¿verdad? Estos son puras leyendas. Pero en fin, mis estimados felinos nocturnos, por esta noche yo los dejo. Espero que descansen bien. Y como decía Topollillo, allá en los años 80 o 90, hasta mañana si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirla con alegría. Que sueñen con los angelitos y denle su besito de las buenas noches como hacía Topollillo con Raúl Astor, ¿verdad? Que estén bien. Hasta luego.